Feliz semana amigos, ya estamos casi al final de esta cuarentena que parecía interminable, al menos algunos. Aquí en España estamos en lo que se llama la desescalada, vamos a ver cómo nos va. Bueno, antes de leerles el cuento de Lovecraft, quiero intentar contestar una pregunta básica. ¿Por qué hay que leer a Lovecraft? Bueno, podríamos empezar diciendo que todas las grandes novelas y películas de terror, e incluso el cómic del siglo XX y del siglo XXI también, tienen una deuda gigantesca con este escritor atormentado. Fue Edgar Allan Poe en realidad el que creó el género, pero no hay duda de que Lovecraft fue el gran innovador del terror y que su influencia ha llegado hasta hoy a través de escritores muy populares como el propio Stephen King. Lovecraft era un personaje muy particular. Tenía muchas cosas en común con el mencionado Edgar Allan Poe, por ejemplo, su pasión por el enciclopedismo, su erudición, una memoria prodigiosa, una gran afinidad por la poesía, por la cultura clásica, una admiración por la Inglaterra imperial, un amplio conocimiento de lenguas extranjeras muy exóticas. Bueno, Lovecraft incluso conocía lenguas africanas como el Swahili o el Zulú, aparte del latín y del griego, un enorme interés por la ciencia y además una devoción por los gatos. Pero lo que definitivamente marcó su carrera literaria fueron sus pesadillas. Desde que era muy chico, Lovecraft sufrió de sueños terroríficos y queda claro que esos padecimientos nocturnos al final fueron la base de buena parte de su obra. De hecho, muchos de sus personajes están constantemente atrapados en un mundo onírico de terror, como aparentemente estaba atrapado el propio Lovecraft. Una de sus primeras creaciones literarias fueron precisamente unas extrañas criaturas producto de sus sueños, a las que él llamó noctívagos demacrados, y que además describió con mucho rigor en sus cartas. Les voy a leer la transcripción de una de sus cartas para que tomen dimensión de lo que pasaba por la cabeza de Lovecraft. Cuando tenía 6 o 7 años, solía sentirme constantemente atormentado por un extraño tipo de pesadilla recurrente en la que una monstruosa especie de entidades, a las que yo llamaba noctívagos demacrados, no sé cómo se me ocurrió este nombre, solían agarrarme por el estómago y llevarme por los aires a través de infinitas leguas de oscuridad por encima de las torres de horribles ciudades muertas. Finalmente me introducían en un sombrío vacío, desde donde podía ver millas más abajo las puntiagudas cimas de enormes montañas. Entonces me dejaban caer y mientras adquiría velocidad en mi caída digna de Ícaro, empezaba a despertar en tal estado de pánico que detestaba la sola idea de volver a dormirme. Bueno, esos eran los sueños de Lovecraft y de esos sueños surgieron historias como las que vamos a leer hoy. Les dejo entonces con la música de Eric Sand de H.P. Lovecraft. He examinado planos de la ciudad con el mayor cuidado, pero no he vuelto a encontrar la Rue d'Ossuil. No todos los planos eran modernos, pues sé que los nombres cambian. Al contrario, he hurgado a fondo en la historia local y he explorado personalmente todos los rincones de la ciudad, cualquiera que fuera su nombre, que pudieran tener relación con la calle que yo conocí como Rue d'Ossuil. Pero a pesar de todos mis esfuerzos, tengo que reconocer el humillante hecho de que no puedo encontrar la casa, ni la calle, ni siquiera el lugar donde, durante los últimos meses de mi depauperada vida como estudiante de metafísica en la universidad, escuché la música de Eric Sand. No me extraña que me falle la memoria, pues mi salud, tanto física como mental, estaba seriamente trastornada durante la época en que residí en la Rue d'Azouil. Y recuerdo que nunca llevé allí a ninguna de mis escasas amistades, pero que no pueda volver a encontrar el lugar resulta extraño y al mismo tiempo desconcertante, pues se hallaba a menos de media hora del camino de la universidad y se distinguía por ciertas particularidades que difícilmente podría olvidar cualquiera que hubiese estado allí. Nunca he conocido a nadie que haya visto la Rue d'Azouil. La Rue d'Azouil se encontraba al otro lado de un río sombrío,
bordeado de empinados almacenes de ladrillo con ventanas opacas y atravesado por un pesado puente de piedra negruzca. El curso de aquel río estaba siempre sombreado, como si el humo de las fábricas cercanas tapara permanentemente el sol. Sus aguas, asimismo, despedían un horrible hedor que nunca había olido en ninguna otra parte y que algún día podría ayudarme a encontrarlo, ya que tendría que reconocerlo inmediatamente. Al otro lado del puente había una serie de estrechas calles adoquinadas y con raíles, y después venía la cuesta, suave al principio, pero ya increíblemente empinada al llegar a la Rue de Azul. Nunca he visto una calle tan estrecha y empinada como la Rue de Azul. Cerrada al tráfico, era casi un precipicio, formado en ciertos lugares por tramos de escaleras que terminaban en lo alto de una tapia elevada y cubierta de hiedra. El pavimento era irregular, unas veces bloques de piedra, otras adoquines, y en ocasiones simple tierra en la que se esforzaba por abrirse camino una vegetación verde grisácea. Las casas eran altas y de tejados puntiagudas, increíblemente viejas e inclinadas de manera peligrosa hacia adelante, hacia atrás o hacia un lado. Alguna que otra vez un par de casas con las fachadas enfrentadas, ambas inclinadas hacia adelante, casi llegaban a juntarse a través de la calle, como un arco, y ciertamente casi impedían que la luz llegara al suelo que había debajo. Entre las casas de uno y otro lado de la calle había unos cuantos puentes suspendidos. Los habitantes de esa calle me causaban una particular impresión. Al principio pensé que se debía a que eran silenciosos y reservados, pero más tarde decidí que el motivo estribaba en que todos eran muy viejos. No sé cómo llegué a vivir en una calle así, pero no era yo mismo cuando me mudé allí. Había vivido en muchos lugares miserables, siempre desahuciado por falta de dinero, hasta que por fin descubrí aquella casa en ruinas de la Rue de Azul, regentada por el paralítico Blandot. Era la tercera casa a partir del final de la calle y con mucho más la más alta de todas. Mi habitación estaba en el quinto piso. Era la única habitación, ya que la casa estaba casi vacía. La noche de mi llegada oí una extraña música proveniente de la puntiaguda buhardilla de arriba, y al día siguiente pregunté por ella al viejo Blandot. Me contestó que se trataba de un viejo violero alemán, un extraño mudo que firmaba como Eric Sand y que tocaba por las tardes en la orquesta de un teatrucho. Y añadió que el deseo de Sand de tocar por la noche, a la vuelta del teatro, era el motivo por el que había elegido aquella elevada y aislada buhardilla, cuya ventana de gableta era el único lugar de la calle desde donde se podía echar un vistazo al final del muro en declive y el panorama del otro lado. A partir de entonces, escuché a Sand todas las noches, y aunque me mantenía despierto, me obsesionaba lo extraño de su música. A pesar de saber muy poco de aquel arte, estaba convencido de que ninguna de sus armonías tenía nada que ver con la música que había escuchado antes, y llegué a la conclusión de que era un compositor de un talento sumamente original. Cuanto más la escuchaba, más me fascinaba aquella música, hasta que al cabo de una semana decidí conocer a aquel anciano. Una noche, cuando volvía de su trabajo, le salí al paso en el vestíbulo y le dije que me gustaría conocerlo y estar con él cuando tocaba. Era de baja estatura, delgado, encorvado, de ropas raídas, ojos azules, rostro grotesco como el de un sátiro y casi calvo. Y al escuchar mis primeras palabras pareció enfadarse y asustarse. Sin embargo, mi talante abiertamente amistoso acabó por aplacarlo. A regañadientes me hizo señas para que subiera tras él las oscuras, crujientes y desvencijadas escaleras del ático. Su habitación, una de las dos que había en aquella buhardilla de techo inclinado, estaba orientada al oeste, hacia la tapia que formaba el extremo superior de la calle. Era de gran tamaño y parecía todavía mayor debido a lo vacía que estaba y a su extraordinario abandono. El único mobiliario que tenía era un pequeño armazón de cama de hierro
un sórdido lavabo, una pequeña mesa, una gran estantería para libros, un atril de hierro y 3 anticuadas sillas. Las partituras se apilaban en desorden por el suelo. Las paredes eran simples tablas que probablemente nunca habían sido enlucidas, mientras que la abundancia de polvo y telarañas hacía que el lugar pareciese más abandonado que habitado. Sin duda, el universo estético de Eric Sand residía en algún lejano cosmos de su imaginación. Indicándome con la mano que me sentara, aquel hombre mudo cerró la puerta, echó el gran pestillo de madera y encendió una vela para incrementar la luz. Luego sacó la viola de su apolillada funda y tomándola en sus manos, se sentó en la menos incómoda de las sillas. No empleó el atril, pero sin darme ninguna opción, tocando de memoria, me deleitó durante más de una hora con compases que nunca había oído antes, compases que debían ser de su propia creación. Describirlos con exactitud es imposible para alguien no versado en música. Se trataba de una especie de fuga, con pasajes recurrentes, de una calidad de lo más fascinante, pero para mí lo más notable era la ausencia de cualquiera de las extrañas notas que había oído por casualidad desde mi habitación en otras ocasiones. Me acordaba muy bien de aquellas notas obsesivas, pues a menudo los había tarareado y silbado para mí mismo con escasa fidelidad, de modo que, cuando por fin el músico dejó de lado su arco, le pregunté si querría interpretar alguna de ellas. Nada más iniciar mi petición, aquel arrugado rostro de sátiro perdió la aburrida placidez que se había apoderado de él durante la interpretación y pareció mostrar la misma mezcla de curiosa ira y temor que ya había notado la primera vez que abordé al anciano. Por un momento estuve dispuesto a recurrir a la persuasión, haciendo bastante poco caso de los antojos propios de la senilidad, e incluso intenté espolear el extraño humor de mi anfitrión, silbando alguno de los compases que había escuchado la noche anterior. Pero no insistí más que un momento, pues cuando el músico mudo reconoció la tonada que yo había silbado, su rostro se torció de repente adquiriendo una expresión completamente imposible de analizar y alargó su fría y larga y huesuda mano derecha para hacerme callar y silenciar mi burdo remedo. Y al hacerlo dio otra muestra de excentricidad, lanzando una mirada asustada a la solitaria ventana con cortinas, como si temiera la llegada de un intruso, una mirada doblemente absurda, ya que la guardilla estaba muy por encima de los tejados adyacentes, por lo que era prácticamente inaccesible, siendo, tal como me había dicho el portero, el único lugar de aquella empinada calle desde el que podía verse la cumbre por encima del muro. La mirada del viejo me hizo recordar el comentario de Blandot, y no sin cierta volubilidad sentí el deseo de asomarme a contemplar el vasto y vertiginoso panorama de tejados a la luz de la luna y las luces de la ciudad al otro lado de la cima de la colina, que de entre todos los moradores de la Rue de Ossuil, solo aquel malhumorado músico podía ver. Me trasladé a la ventana y ya iba a descubrir las indescriptibles cortinas, cuando con una furia, fruto de un miedo todavía mayor que el de antes, el mudo huésped estaba otra vez junto a mí, esta vez señalándome la puerta con la cabeza, mientras trataba de arrastrarme hacia ella con ambas manos. Completamente indignado con mi anfitrión, le ordené que me soltara y le dije que me iría inmediatamente. Al verme indignado y ofendido, su propia furia pareció apaciguarse y aflojó su apretón. Volvió a agarrarme, esta vez de un modo amistoso, y me obligó a sentarme en una silla. Entonces, con gesto pensativo, fue hasta la abarrotada mesa y allí escribió algunas palabras a lápiz en el francés forzado propio de un extranjero. La nota que finalmente me alargó constituía una petición de tolerancia y perdón. Sand decía ser viejo y solitario y estar afligido por extraños miedos y trastornos nerviosos relacionados con su música y con otras cosas. Le había encantado que yo escuchara su música y le gustaría que volviese y no hiciese caso de sus excentricidades,
pero no podía tocar para otros sus extrañas armonías, ni podía soportar oírselas a otros. Tampoco podía soportar que nadie tocase nada en su habitación. Hasta nuestra conversación en el vestíbulo, no había sabido que podía oírle tocar desde mi habitación. Me rogaba que me pusiera de acuerdo con Blandot para instalarme en una habitación más baja, desde la que no pudiera escucharle de noche. Él afirmaba que costearía la diferencia del precio del alquiler. Mientras trataba de descifrar su execrable francés, me sentí más indulgente hacia aquel anciano. Era víctima de padecimientos físicos y nerviosos como yo, y mis estudios de metafísica me habían enseñado a ser benevolente. En medio de aquel silencio que se oyó un ligero ruido en la ventana. El postigo debió de haber golpeteado a causa del viento nocturno, y por alguna razón me sobresalté casi tan violentamente como Eric Sand hizo antes, de modo que cuando acabé de leer, le estreché la mano y me marché tan amigo como al principio. Al día siguiente Blandot me dio una habitación más cara en el tercer piso, entre los aposentos de un viejo prestamista y la habitación de un respetable tapicero. En el cuarto piso no vivía nadie. No tardé en descubrir que el entusiasmo de Sam por mi compañía no era tan grande como parecía cuando me convenció para que me mudase del quinto piso. Nunca me pedía que le fuera a ver y cuando yo lo visitaba parecía incómodo y tocaba con desgana. Eso ocurría siempre de noche. Durante el día dormía y no dejaba entrar a nadie. Mi aprecio por él no aumentó, pero la habitación del ático y la extraña música parecían ejercer una rara fascinación sobre mí. Sentía un curioso deseo de asomarme a aquella ventana y ver qué había por encima del muro y por debajo de la invisible ladera, en los relucientes tejados y capiteles que debían extenderse más allá. Una vez subí a la buhardilla en horas de teatro, cuando Sanz se encontraba afuera, pero la puerta estaba cerrada con llave. Lo que sí conseguí fue escuchar subrepticiamente las interpretaciones nocturnas de aquel viejo mudo. Al principio subía de puntillas hasta mi antigua habitación del quinto piso. Luego me atreví incluso a ascender por el último y crujiente tramo de escaleras hasta la puntiaguda buhardilla. Allí, en el angosto pasillo, al otro lado de la puerta cerrada con pestillo y con el ojo de la cerradura tapado, escuchaba a menudo sonidos que me llenaban de un temor indefinible, un temor de vagos prodigios e inquietantes misterios. No es que los sonidos fuesen espantosos, pues no lo eran, sino que contenían vibraciones que no evocaban nada que fuera de este mundo y que en ciertos momentos asumían una calidad sinfónica que apenas podía concebir que fuese producto de un solo músico. Sin duda, Eric Sand era un genio de unas portentosas facultades. A medida que pasaban las semanas, la interpretación se volvió más frenética, mientras el viejo músico fue adquiriendo un aspecto cada vez más demacrado y sospechoso que daba pena ver. Se negaba a recibirme a cualquier hora y me rehuía cada vez que nos encontrábamos en las escaleras. Entonces una noche, mientras escuchaba al pie de la puerta, oí como la chirriante viola estallaba en una caótica babel de sonidos, un pandemonium que me habría hecho dudar de mi propia y desconcertante cordura, de no haberme llegado desde el otro lado de aquella puerta atrancada, una patética prueba de que el horror era auténtico. Un grito espantoso, inarticulado, que solo un mudo puede proferir y que solo se lanza en momentos del más terrible miedo y angustia. Golpeé la puerta repetidas veces, pero no obtuve respuesta. Después esperé en el oscuro pasillo, temblando de frío y miedo, hasta oír los débiles esfuerzos del pobre músico por levantarse del suelo con ayuda de una silla. Creyendo que acababa de recobrarse de un síncope, reanudé los golpes al mismo tiempo que gritaba mi nombre para tranquilizarlo. Escuché como San iba hacia la ventana dando traspiés y cerraba las hojas y el postigo. Después fue a trompicones hasta la puerta y la abrió titubeante para dejarme entrar. Esta vez su alegría al tenerme a su lado fue real, pues su rostro desencajado resplandecía de alivio
mientras agarraba mi chaqueta como un niño a las faldas de a su madre. Temblando de forma patética, el viejo me obligó a sentar en una silla mientras él se dejaba caer en otra, junto a la que estaban tirados por el suelo de manera despreocupada su viola y su arco. Permaneció algún tiempo inmóvil, moviendo la cabeza de forma extraña, pero dando la paradójica impresión de estar escuchando con tanto interés como temor. Posteriormente pareció quedar satisfecho y pasando a una silla junto a la mesa, escribió una breve nota, me la entregó y volvió a la mesa, donde se puso a escribir rápida e incesantemente. En la nota me suplicaba que por compasión hacia él y para satisfacer mi curiosidad, no me moviese de donde estaba mientras él preparaba un informe completo en alemán de todos los prodigios y terrores que le habían acosado. Esperé mientras el lápiz del mudo corría sobre el papel. Fue quizá una hora más tarde, mientras todavía esperaba y las hojas que el viejo músico escribía febrilmente seguían apilándose, cuando vi sobresaltarse a Sam como si se hubiera llevado una terrible impresión. Indudablemente miraba la ventana con la cortina echada y escuchaba estremecido. Entonces me pareció oír un sonido, aunque no era nada horrible, sino que más bien se trataba de una nota musical sumamente baja e infinitamente lejana, como si procediese de algún intérprete que se hallase en una de las casas cercanas o en alguna vivienda del otro lado del muro elevado, por encima del cual nunca había podido mirar. En todo caso, el efecto que le produjo a Sam fue terrible. Dejando caer el lápiz, se levantó de repente, echó mano de la viola y comenzó a romper el silencio de la noche con la más frenética interpretación que había oído salir de su arco, salvo cuando escuché junto a la puerta trancada. Sería inútil tratar de describir lo que tocó Eric Sand aquella espantosa noche. Resultaba más horrible que todo lo que había escuchado hasta entonces, porque podía ver la expresión de su rostro y me daba cuenta de que esta vez el motivo era el miedo más absoluto. Intentaba hacer ruido para protegerse contra algo o ahogar algún ruido. El qué no podía imaginarlo, aunque me pareció que debía ser impresionante. La ejecución era cada vez más fantástica, delirante, histérica, aunque manteniendo hasta el fin las cualidades de supremo genio que, como yo bien sabía, poseía aquel extraño anciano. Reconocí la tonada. Se trataba de una salvaje danza húngara, popular en los teatros, y por un momento pensé que era la primera vez que oía a Sand interpretar la obra de otro compositor. Cada vez más fuerte y más atronador, el chillido y el gimoteo de aquella viola desesperada no dejaba de aumentar. El músico estaba empapado de un extraño sudor y se contorsionaba como un mono, sin dejar de mirar frenéticamente a la ventana con la cortina echada. En sus frenéticos acordes casi podía ver quiméricos sátiros y bacantes que bailaban y daban vueltas enloquecidos a través de borboteantes abismos de nubes, humo y relámpagos. Y entonces creía escuchar una nota más aguda y sostenida que no procedía de la viola, una nota suave, pausada, intencionada, burlona, que llegaba de muy lejos en dirección oeste. A estas alturas, un rugiente viento nocturno que se había levantado en el exterior comenzó a sacudir el postigo, como en respuesta a la desenfrenada música que se interpretaba en el interior. La chillona viola de Sand se superó a sí misma, emitiendo sonidos que nunca creí que pudieran emitir una viola. El viento sacudió todavía más fuerte el postigo, que se soltó y comenzó a golpear la ventana. Entonces el cristal se hizo añicos como consecuencia de los continuos impactos y el viento helado se precipitó en el interior, haciendo chisporrotear las velas y crujir los folios de papel que había sobre la mesa, en los que Sand había empezado a escribir su horrible secreto. Miré a Sand y vi que no se daba cuenta de nada. Sus ojos estaban desorbitados, vidriosos, ciegos, y la frenética interpretación se había convertido
en una irreconocible orgía al azar, mecánica, que ninguna pluma podía siquiera insinuar. Una repentina ráfaga más fuerte que las anteriores alcanzó el manuscrito y se lo llevó hacia la ventana. Desesperado perseguí las hojas que volaban por la habitación, pero antes de que pudiera llegar a los cristales rotos, habían desaparecido. Entonces recordé mi antiguo deseo de mirar por aquella ventana, la única en toda la rue d'Auxil, desde la que se podía contemplar la ladera del otro lado del muro y la ciudad que se extendía debajo. Estaba muy oscuro, pero las luces de la ciudad siempre estaban encendidas y esperaba poder verlas entre la lluvia y el viento. Pero cuando miré desde aquella ventana, la más alta de la buhardilla, mientras las velas chisporroteaban y la insensata viola aullaba al compás del viento nocturno, no vi que se extendiera a mis pies ninguna ciudad, ni que brillaran las luces acogedoras en calles que pudiera recordar, sino solo la oscuridad del espacio ilimitado, un inimaginable espacio rebosante de movimiento y de música que no se parecía en nada a ningún otro de este mundo. Y mientras permanecía allí, mirando aterrorizado, el viento apagó las velas en aquella antigua buhardilla puntiaguda, dejándome en una drástica e impenetrable oscuridad, no teniendo ante mí más que caos y pandemonium, y a mis espaldas la demoníaca locura de aquella viola que aullaba en la noche. Retrocedí tambaleándome en la oscuridad, sin medios para encender ninguna luz, chocando con la mesa, volcando una silla y finalmente abriéndome paso a tientas hacia aquel lugar donde en medio de la oscuridad sonaba aquella aterradora música. Debía intentar al menos salvarme y salvar a Eric Sand, cualesquiera que fueran los poderes a los que tuviera que enfrentarme. En cierta ocasión creí que me rozaba algo frío y grité, pero mi grito no pudo oírse debido a aquella horrible viola. De pronto en plena oscuridad me golpeó aquel arco que no dejaba de rascar terriblemente y supe que estaba junto al músico. Buscando a tientas toqué el respaldo de la silla de San y lo encontré y sacudí su hombro con el fin de hacerle volver en sí. No respondió y la viola seguía chirriando sin disminuir el ritmo. Puse la mano sobre su cabeza, cuyo mecánico balanceo pude detener, y le grité en el oído que debíamos huir de las desconocidas criaturas de la noche, pero ni me respondió ni redujo el frenesí de su indecible música, mientras por toda la buhardilla extrañas corrientes de aire parecían danzar en la oscuridad en medio de aquella Babel. Cuando mi mano tocó su oreja me estremecí, aunque sin saber por qué. No lo supe hasta que palpé su rostro inmóvil, aquel rostro helado, rígido, sin respiración, cuyos vidriosos ojos se le salían de las órbitas buscando inútilmente el vacío. Y entonces, por alguna especie de milagro, encontré la puerta y el largo cerrojo de madera y huí precipitadamente como un loco de aquella criatura de ojos vidriosos que habitaba en la oscuridad y de aquel macabro aullido, de aquella maldita viola cuya furia aumentó en el mismo momento en que yo me escapaba. Saltando, flotando, volando, bajé aquellas interminables escaleras y atravesé la casa a oscuras. Salí corriendo a ciegas a la estrecha, empinada y antigua calle llena de escalones y casas ruinosas. Bajé ruidosamente las escaleras y corrí. Corrí estrepitosamente sobre adoquines, hacia las calles bajas, hacia el pútrido río ahocinado. Crucé jadeante el gran puente oscuro en dirección a las calles y bulevares más amplios y salubres que conocemos. Todas aquellas impresiones todavía persisten en mi memoria. Y recuerdo que no hacía viento y que la luna había salido y que todas las luces de la ciudad centellaban. A pesar de todas mis pesquisas y averiguaciones, nunca he podido encontrar la Rue d'Auxil, pero tampoco lo siento del todo, ni esto, ni la pérdida en abismos inimaginables de las hojas de letra apretada, que eran lo único que podía haber explicado la música de Eric Sand.